Hola a todos, ¿qué tal estáis? Soy Nieves de Alimenta tu Vida y vengo a proponeros un vídeo de la sección o del área de alimentación saludable. Con estos calores que vienen haciendo, pues quería haceros un vídeo de coco fresco, con coco fresco, para ver cómo se saca el agua de coco y para después con la pulpa fresca hacer yogur de coco. Así que vamos a empezar. ¿Qué vamos a necesitar? Un coco, simplemente un coco fresco. Y aparte vamos a necesitar algunas cosas que nos ayuden, por ejemplo en este caso un cuchillo para poder abrirlo. Necesitamos que tenga un buen filo aquí en la parte final del cuchillo porque es lo que vamos a utilizar para poder abrirlo porque es bastante duro de abrir. Después vamos a necesitar un cacharrito con un poquito de agua, veréis después para qué es, y un cacharrito vacío para ir metiendo la pulpa que vayamos extrayendo del coco. Necesitaremos también un recipiente, una jarra o un vaso grande en el que poder colar con un colador el agua de coco que está en el interior. Y si queremos también, por si necesitamos también un plato extra, por si necesitamos echar alguna cosa. Bueno, pues vamos a empezar. Lo primero que vamos a hacer es esta parte puntiaguda que tiene el coco, vamos a pelarlo, vamos a imaginar como si fuera un lápiz al que tenemos que sacarle punta y para eso vamos a utilizar el cuchillo. Cogemos el coco y simplemente vamos, como os digo, rebañando un poco o rebajando toda la parte puntiaguda del coco. Esto lo que permite es que después cuando vayamos a intentar romper el caparazón pues sea mucho más fácil porque la verdad es que es bastante duro. Hay utensilios especiales, lógicamente, para abrir los cocos, pero de momento yo con esta forma más tradicional pues me es suficiente y no he comprado. Pero que sepáis que en Coco Wilson, por ejemplo, que es una de las páginas que sirven coco fresco creo que en toda España, tenéis, si queréis, estos abridores. Pues vamos a utilizar el plato que os comentaba para echar todos los restos. Limpiamos un poquito la tabla para que una vez que abramos el coco no se llene todo de lo que acabamos de retirar. Y mirad cómo ha quedado, le he quitado completamente o casi toda la punta. Y ahora lo que vamos a hacer es dar varias marcas con el cuchillo, varias incisiones aquí, en varios puntos, para poder después abrir la parte de arriba. Entonces esto, bueno, pues va a sonar un poquito, lógicamente. Tienen que ser golpes secos y con bastante fuerza. A veces damos alguno y sale todo el agua y nos empapa, pero lo importante es que hagamos de forma que podamos meter, ahora os muestro cómo sería. Vale, todavía no. Ahí está. Vale, normalmente lo que vamos a hacer es meter, aquí hay una incisión bastante grande, meteremos el cuchillo y vamos a hacer palanca hacia arriba hasta que la tapa abra. Voy a ver porque a lo mejor es probable que le tenga que dar efectivamente alguna incisión más. Y ahora sí. ¿Veis? Sale de esta manera. ¿Vale? Entonces tiramos. Y lo que vamos a hacer es directamente colar el agua de coco. Voy a coger un plato más porque normalmente puede caerse, entonces voy a meter la jarra dentro del plato y si se cae, pues por lo menos puedo recoger después el agua. Porque esto realmente, no sé si lo habéis probado, pero es un verdadero manjar, aparte de que tiene muchas propiedades, tiene unas propiedades muy interesantes a nivel diurético, a nivel refrescante, es muy interesante, es muy rico en minerales y sobre todo el sabor que tiene, que además en verano fresquito apetece un montón. Bueno, pues una vez que tenemos el agua lo vamos a retirar y lo vamos a guardar en la nevera porque además hace hoy bastante calor y así no se estropea. Y ese agua podemos simplemente tomarla tal cual está. Tendríamos que colarla como hemos hecho porque puede soltar un poco de astillas y bueno, pues no es muy agradable. Y luego también lo que podemos hacer es, si tomáis batidos por la mañana, batidos verdes o batidos con alguna fruta y algún vegetal, en vez de echarle agua al batido, podéis echar agua de coco. También podemos hacer alguna receta, o sea que como si fuera agua normal, pero al revés porque le va a dar un sabor muy rico. Bueno, os voy a enseñar la tapadera
Mirad, todo esto es la pulpa del coco fresco que vamos a utilizar para después hacer los yogures. Y el coco queda de esta manera, toda esta parte gruesa que hay es la pulpa, que es lo que vamos a utilizar. Entonces, lo que vamos a hacer es, vamos a necesitar una cuchara y con esa cuchara, en lugar de hacerlo de esta manera, lo vamos a hacer al revés. Vamos a ir quitando, ¿veis? Así, vamos a ir quitando la pulpa. No sé si se ve bien, sí, se ve. Vamos a ir quitando la pulpa y reservándola. La vamos a echar en un recipiente, como os he dicho. ¿Y para qué necesitamos el agua? Pues el agua normalmente es porque los dedos se suelen quedar impregnados en astillitas y nos vamos a ir limpiando los dedos a medida que, y la cuchara a medida que vamos quitando el resto de la pulpa. Bueno, pues vamos a seguir y os muestro cómo tendríamos que hacer. Una vez más os digo, no es de esta manera, sino de esta manera, con la cuchara al revés. Vamos a meter aquí y vamos a tirar hacia abajo. A ver si se ve. Sí, creo que se ve bien. Vale, pues de esta manera vamos a ir sacando poquito a poco, cuesta un poquito, la pulpa. Vamos tirando hacia abajo y ahora vais a ver. Mirad cómo sale. ¿Veis ahí? Vale. Entonces me voy a alejar ya para ir haciéndolo yo con más rapidez y que no dure mucho el vídeo. Vale, entonces tenemos que ir haciendo lo mismo que os he enseñado, pero por toda la pulpa hasta la parte interna y final del coco. Ahora os enseñaré, a veces, como en esta ocasión, va a salir prácticamente entera. Mirad, la voy a poner aquí y ahora os explico cómo hacer. Otras veces no, otras veces si la pulpa está un poquito más blanda, va saliendo por trozos, entonces es un proceso un poquito más largo, a veces un poco engorroso, pero realmente os aseguro que merece mucho la pena cómo están de ricos los yogures, que podemos hacerlo incluso sin echarle probióticos, que también está muy bueno. Lo único que la idea es echarle los probióticos para obtener los beneficios de los probióticos, para que mejore nuestra microbiota intestinal o lo que antes se conocía como flora intestinal, los bichitos que tenemos a nivel intestinal y que tantas funciones y tan importantes son para que nuestro sistema digestivo funcione correctamente. Y no solamente para eso, sino también para la síntesis de neurotransmisores. Se está cada vez más dando un reconocimiento muy importante al estado de la microbiota intestinal en relación al sistema nervioso en lo que se refiere a las emociones. Es decir, hay personas que tienen un estado depresivo, un estado más caído, personas que tienen mucho cansancio, personas que están con cero motivación y se ha visto que su microbiota intestinal está muy deteriorada y que la serotonina, que es uno de los neurotransmisores más importantes a nivel de estado anímico, el que permite estar alegre, contento, motivado en la vida, pues se sintetiza más de un 65 o un 70% en el intestino, con lo cual si el intestino no está en buenas condiciones, pues estas personas no van a segregar este neurotransmisor y van a tener problemas a nivel emocional. Así que le llaman el segundo cerebro, cada vez es más importante y por eso es muy importante que con cosas como estas podamos ayudarnos para mantener en buen estado la microbiota intestinal, como os comentaba. Bueno, pues mirad aquí el aspecto que tiene la pulpa. Todo esto que veis negrito es lo que vamos a tener que quitar y también es un poquito laborioso. Entonces, para que no dure mucho el vídeo, yo me voy a quedar quitándolo. Os voy a mostrar un momento cómo haríamos con un trocito, por ejemplo. Pues voy a coger este trozo, por ejemplo, y lo que vamos a hacer es con un cuchillo vamos a ir quitando toda esta parte y lo vamos a echar en el cuenco que tenemos con agua. Vamos a ir simplemente quitando esta parte de aquí y metiéndolo en el agua para quedarnos otra vez con las manos limpias y poder hacerlo con toda la pulpa, ¿vale? Aquí también hay otro trozo y aquí también. Y luego normalmente lo que vamos a hacer es estos trozos de pulpa los vamos a lavar, ¿vale? Para quitarle muy bien todas las astillas y todo lo negro que pueda tener de la parte tanto exterior como la parte interior del coco. Así que voy a parar un segundito el vídeo y ahora en un ratito, en cuanto tenga todo preparado, volvemos. Hasta ahora. Bueno, pues ya estoy aquí con la pulpa limpita, ¿vale? Tenemos aquí toda la pulpa del coco fresco y lo que vamos a hacer ahora es ponerla en la batidora
tal cual, la vamos a echar sin más. Y vamos a añadir un poco de, yo en este caso voy a echar un poco de leche de arroz con coco, pero podríamos echar leche de avena, leche de almendra, cualquier leche vegetal. Y esto va a ser al gusto, tenemos que batir y tiene que ser al gusto. Si queremos un batido más líquido, lógicamente tendríamos que echar más leche. Si lo queremos más cremoso, pues vamos a tener que echar un poquito menos, ¿vale? Entonces sí que os digo que esto es a gusto, no os puedo decir más o menos. Yo siempre he hecho un poquito y luego voy viendo, ¿vale? Si necesito echar más o no. Bueno, pues voy a echar un poco más porque me parece que es poquito. Voy a echar un poco más. Vale. Y ahora sí, vamos a batir. Voy a volver a parar un segundito para que no moleste tanto el ruido y vuelvo en un segundo. Bueno, pues tenemos ya batido el yogur. Hay que batirlo bastante bien para que no queden grumos. Os muestro la consistencia, pero sobre todo os la voy a mostrar echándolo aquí para que veáis la consistencia que tiene. Veis que es bastante densito. Vale, y vamos a utilizar una lengua de silicona para rebañar bien, que esto es un verdadero manjar. Bueno, mientras tanto os voy comentando, hay una información últimamente muy beneficiosa en relación al coco, pero también hay una información en la que hay fuentes que demonizan realmente la ingesta de coco, ¿no? Y del aceite de coco. Entonces, bueno, comentaros que siempre lo que os vaya a decir en el canal, que os recuerdo que lo cuestionéis, que investiguéis, que no tiene por qué ser la información real ni la válida para vosotros, pero sí hay muchos estudios y mucha información acerca de los beneficios que tiene el coco, siempre y cuando sea, por ejemplo, en relación al aceite de coco, siempre y cuando sea de primera presión en frío y no haya sido tratado ni calentado para sacar más producción. Realmente el aceite de coco es una grasa, o el coco realmente tiene una grasa de cadena media y no se metaboliza como grasa, sino como fuente de energía, porque tiene una cadena de átomos de carbono muy pequeña. Entonces realmente el cuerpo lo que lo utiliza es para fuente de energía. De hecho se utiliza muchas veces para adelgazar en dietas de adelgazamiento como apoyo, lógicamente, a una dieta y a unas pautas de deporte y ciertos parámetros. Se utiliza como apoyo porque es estimulante del metabolismo, permite que el metabolismo de la persona se active un poco más, con lo cual haya una mayor quema de grasa y, como os digo, no se metaboliza como una grasa, con lo cual es interesante a tener en cuenta. Aparte es rico en ácido láurico, que tiene un efecto antimicótico, se utiliza de hecho en casos de candidiasis, tanto candidiasis intestinal como candidiasis vaginal, como por ejemplo hongos en las uñas, también se utiliza. Y aparte, bueno, pues es muy nutritivo y se puede utilizar incluso para dar en la piel, para mascarillas en el pelo, por ejemplo en mascarillas faciales, que también compartiré un vídeo de cómo hacer una mascarilla con arcilla verde o con arcilla blanca. Suelo incluir también unas gotitas de aceite de coco porque da una sensación de untuosidad y de suavidad en la piel muy interesante. Entonces, bueno, después de contaros un poquito mi experiencia con el aceite de coco y también con la ingesta de coco, el agua de coco realmente no tiene ningún porcentaje de grasa, pero sí tiene esa riqueza en minerales que os comento y ese efecto depurativo, ¿vale? Ese efecto, pues en el caso de edemas, por ejemplo, viene muy bien. Es verdad que es muy energético, así que hay mucha gente que toma agua de coco o coco todo el día sin medida y pueden ver que realmente les afecta a la hora del sueño y a estar demasiado alterados o demasiado activos, con lo cual todo en exceso pues tiene su aquel, ¿no? Entonces, bueno, os comentaba, simplemente lo que vamos a hacer ya es añadir los probióticos. Yo voy a utilizar esta marca, que es Symbiotics G de Vitanature, porque es la que tengo aquí ahora mismo y porque, bueno, pues es rico en vitaminas del grupo B, aparte de los probióticos y los prebióticos, y salen bien los yogures con esta.
pero se pueden utilizar cualquier otro probiótico, ¿vale? Normalmente con que tenga la cepa Bifidobacteria y Lactobacillus, que son las dos grandes cepas de bacterias que necesitamos para el yogur. Bueno, para el yogur y para nosotros realmente son las dos cepas más importantes que tenemos nosotros también, pues es suficiente. Entonces lo único que vamos a hacer, eso sí lo tenemos que utilizar con silicona. Lo que vamos a hacer es simplemente añadirlo y vamos a mover. En realidad debería contaros que normalmente nunca hago los yogures en acero inoxidable, no he tenido en cuenta eso y hoy lo he hecho así. Normalmente siempre lo hago en cristal o en cerámica y utilizo precisamente la pala de silicona. Pero en este caso, aunque lo estéis viendo en el vídeo, os recomiendo mejor que utilicéis recipientes de cristal mejor que de acero inoxidable. Y si no, por lo menos que esté muy bien esterilizado todo. Los botes han sido previamente esterilizados, metiéndolos en agua hirviendo durante un ratito y simplemente lo que vamos a hacer ya es, pues una vez que hemos removido muy bien, eso sí que hay que remover muy bien para que se disuelvan, que a veces al ser en polvo los probióticos se quedan pequeños grumos. Pues una vez que hemos disuelto todos los grumos, a veces nos apoyamos de las paredes del recipiente para ir aplastando esos grumos. Lo que vamos a hacer es echarlo en los tarritos. Yo tengo aquí unos tarros de cristal que suelen llevar son los típicos botes de yogur, que llevan las tapitas bueno, como haciendo alusión a los antiguos, a los yogures antiguos, pero realmente no voy a poner la tapa y ahora os explico la razón. Vale, pues lo primero que vamos a hacer es repartir, no sé si desde ahí se ve, sí, más o menos se ve, repartir el yogur en los tarritos de cristal. Normalmente no suelo llenarlos hasta arriba, porque me parece que es una cantidad más que suficiente de yogur, pero eso ya sí que va a gusto del consumidor, ¿vale? Normalmente con un con un coco fresco, para mí suelen salir 3 yogures no muy grandes, ¿vale? No muy cargados. También depende, claro, de la cantidad de leche vegetal que echéis. Si echáis poca cantidad saldrán menos y si echáis más cantidad pues pueden llegar incluso a salir más de 3 yogures. Bueno, pues lo mismo que siempre os comento, vamos a rebañar hasta la última gota y una vez que lo tengamos os cuento cómo vamos a hacer para dejarlo fermentar y poder ponerlo en un sitio a oscuras para que prolifere la multiplicación bacteriana y entonces se produzca ese yogur, ¿vale? Ese efecto yogur que queremos, ¿vale? Tanto ese sabor como medio agrio que tiene el yogur, como esa textura. Bueno, pues una vez que lo tenemos, ya hemos rebañado todo, os muestro más o menos, veis más o menos aquí, suele ser medio bote lo que suelo echar, y lo que vamos a hacer es, en este caso tengo que limpiar un poco la parte de arriba que se ha manchado, y lo que vamos a hacer ahora es, en lugar de taparlos con una tapa, vamos a taparlos, yo tengo esta telita de cuadros que compré, además compré el otro día, y lo que hacemos es, pues vamos a ponerla con un cordoncito o en este caso yo voy a utilizar una goma. ¿Por qué? Porque vamos a permitir que así el yogur transpire, ¿vale? Y entonces la fermentación sea más fácil. Entonces lo vamos a poner aquí, tiramos un poquito de él y aquí tenéis, este sí que es yogur antiguo tradicional donde los haya, entonces voy a poner el resto y ahora ya os muestro todos y aquí se terminaría la receta. ¿Cuánto tiempo tenemos que tenerlo? Pues entre 8 y 12 horas es lo que se suele recomendar tener fermentando. Una vez que... Uy, se ha soltado. Una vez que lo tenemos, después del proceso de fermentación, lo que vamos a hacer es mantenerlo siempre en la nevera y sigue fermentando en la nevera, pero no a tanta velocidad como estaría si lo dejáramos fuera. Y normalmente suelen durar 2, 3 días, 4 días. Yo es que más de 4 días no me duran, pero porque me los como antes, porque me encantan, ¿vale? Pero sí que podrían durar, ¿vale? Porque además al tener las bacterias eso va a permitir que tengan más caducidad. Bueno, pues
Aquí tenéis, os los voy a colocar aquí. Los tendríamos que meter ahora, yo lo voy a meter en el horno apagado, está apagado, pero porque me resulta muy fácil, porque es un sitio oscuro en el que no hay ningún problema. Pero lo podríamos meter perfectamente simplemente en un armarito o simplemente en un sitio en el que no le dé la luz, ¿vale? Y ya os digo, entre 8 y 12 horas. Bueno, pues aquí tenéis 3 yogures de coco hechos con coco fresco, ¿vale? Y nada, espero que os guste. Una vez que lo tengáis hecho, lo podéis endulzar con lo que queráis. Yo utilizo normalmente stevia líquida, pero podéis utilizar, si queréis, xilitol, que es azúcar de abedul, que no eleva los niveles de azúcar en sangre. O si no tenéis problema con los niveles de azúcar en sangre y queréis tomar algo un poco más dulce, podéis tomar, por ejemplo, sirope de agave crudo, el que no está refinado, o podéis tomar melaza de arroz, o por ejemplo un poco de miel si tomáis miel, o panela, o cualquier otro endulzante que os apetezca. Azúcar de coco también es interesante porque tiene un índice glucémico mucho más bajo que el azúcar normal, ¿vale? Como unos 35, cuando el índice glucémico del azúcar suele ser 60 y algo, más o menos, si no recuerdo mal, ¿vale? Entonces, una vez que lo tengáis, ya os digo, lo podéis endulzar de esa manera y si queréis, pues le podéis echar cacao crudo para hacerlos como si fueran unos yogures de chocolate o una compota de frutas o trocitos de fruta directamente. Bueno, ahí bienvenido al mundo de las posibilidades. Entonces, bueno, pues lo que os decía, aquí os dejo con esta imagen tan rica de los yogures. Y por favor, si os ha resultado interesante la receta y creéis que a alguien le puede servir, por favor compartid. Y nada más, nos vemos alimentando nuestra vida. Hasta pronto.